Estimados estudiantes, les doy la bienvenida a este nuevo video explicativo. Como ustedes ya deben saber, a través de la circular que se entregó, tenemos que volver a repasar los contenidos y habilidades que vimos durante el mes de marzo, y que dicen relación con la hominización de la especie humana. Vamos a comenzar a repasar y a retroalimentar nuevamente este contenido. Por eso la guía que ustedes ya deben tener en sus manos habla sobre el proceso de hominización. El proceso de hominización, si ustedes se recuerdan un poquito de aquello que vimos en marzo, habla principalmente de este proceso mediante el cual algunos homínidos descendientes de los primates, de los simios, terminan por transformarse en lo que somos nosotros hoy en día, ¿cierto? En esta variedad de Homo sapiens, ¿ya? Todo este proceso de evolución de la especie humana se llama hominización, así se le llama. Ahora, en la guía, en la primera parte de la guía, en el ítem número 1, ¿cierto? Tenemos un recuadro celeste que habla sobre la hominización. No es complejo para nada de leerlo, es bastante sencillo de leerlo. Las preguntas 1 y 2 son preguntas literales. La información para responder esas dos preguntas, la 1 y la 2, aparece textual en el documento. La pregunta número 1 dice, de acuerdo al texto, ¿qué cambios biológicos experimentaron los primeros seres humanos a lo largo de este proceso de hominización? Y esa respuesta aparece en el párrafo número 2 del texto. Lo mismo ocurre en la pregunta número 2, que dice lo siguiente, según la información que nos entrega el texto. ¿Qué cambios culturales se producen durante el proceso de hominización? Y aquella respuesta a la pregunta número 2 aparece al final de este texto. No pasa lo mismo con la pregunta 3, porque es una pregunta ya más de análisis. Ya dicen, ¿por qué la hominización es un proceso primero biológico y después cultural? Estos cambios biológicos, estos cambios en el cuerpo de los primeros homínidos, terminan produciendo grandes cambios culturales posteriormente. Ya necesito que me expliquen entonces, en la pregunta número 3, ¿por qué la hominización primero es un proceso biológico y cómo este proceso biológico termina produciendo cambios culturales con el paso de los años? La pregunta número 4 me habla de ¿cómo explicaría usted el proceso de hominización con sus propias palabras? Yo espero que en una idea, de manera breve, clara, sencilla, ustedes me expliquen el proceso de hominización de los seres humanos. Cómo el ser humano, ¿cierto?, termina transformándose en lo que es en la actualidad, esta variedad de Homo sapiens que somos nosotros. En el ítem número 2, se les solicita que observen esta imagen que aparece acá y que me señalen y anoten en esta parte 5 cambios que ustedes consideren evidentes, que puedan ustedes apreciar en esta imagen. Por ejemplo, por dar un ejemplo, un cambio que yo observo con claridad es que partiendo de los primeros homínidos, de este simio que está acá, hasta la actualidad, me puedo dar cuenta, ¿cierto?, que la cantidad de vello corporal se reduce notablemente, ¿sí? Ustedes a lo mejor en el cambio número 2 o en el cambio número 3 van a poner que la forma de caminar del hombre se modifica, va cambiando. El hombre, ¿cierto?, cada vez va adquiriendo una posición más erguida, su espalda cada vez está en una posición más derecha, más recta. Así tienen que terminar hasta completar estos 5 cambios. En el ítem número 3 tenemos una infografía. Una infografía que obviamente también me habla del proceso de hominización.
Si ustedes se fijan, tenemos varias cosas acá. Estos que están acá son los primeros homínidos, descendientes directos del simio, ¿cierto? Y posteriormente, acá con flechita ya roja, tenemos los que son considerados ya más cercanos al hombre. Tenemos también cráneos de estos homínidos y de estos hombres. Y vemos cómo va aumentando la capacidad craneana de estos homínidos y de estos hombres. Cómo va aumentando, digamos, el cerebro de estos primeros descendientes de la especie humana. Tenemos los nombres, ¿cierto? Empezamos desde el más antiguo al más reciente. El Australopiteco era el más antiguo. Le seguía el Homo habilis, el Homo erectus, el hombre de Neandertal y el Homo sapiens sapiens. También tenemos los territorios y continentes por donde estos hombres se distribuyeron, se desplazaron por el planeta. Si ustedes se dan cuenta, y como ya lo habíamos visto en clase, el Australopithecus, ¿cierto? Solamente se reduce, ¿cierto? Su lugar de origen a África. Posteriormente, el Homo habilis es capaz de poblar todo el territorio africano. Y ya posteriormente el Homo erectus, el hombre de Neandertal y obviamente el Homo sapiens va poblando otros continentes, África, como lo hizo inicialmente, Asia y Europa. ¿Ya? También a este costado, en esta columna, vemos los avances que fue eh, demostrando estos primeros homínidos y estos hombres. Si ustedes se fijan, por ejemplo, acá está la construcción de chozas, el descubrimiento del fuego, la construcción de las primeras armas de piedra y las nuevas y numerosas manifestaciones artísticas que realizó el Homo sapiens, que es esta que está acá. Para responder las preguntas que vienen más adelante, ustedes tienen que tener claro el concepto de homínido, que obviamente viene de ahí la palabra hominización. ¿Qué es un homínido? Dice acá, se consideran homínidos a todos aquellos primates descendientes de los simios, ¿cierto? Que son antepasados del hombre. Es decir, el Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo neanderthalensis y el Homo sapiens. Ya la primera pregunta dice, de acuerdo a la imagen y la información que esta entrega, ¿qué continentes logró poblar el Homo sapiens sapiens? Y ahí ustedes van a ir a la imagen. Homo sapiens sapiens es este que está acá. ¿Pueden deducir ustedes qué continentes logró poblar este Homo sapiens? ¿O pueden averiguarlo de alguna forma? Y lo van a notar en el espacio que está acá debajo, ¿verdad? Después la pregunta B dice, considerando la información entregada, ¿cómo fue evolucionando la estatura de los distintos homínidos? Si ustedes se fijan y volvemos a la imagen, acá hay unos recuadritos en donde me va apareciendo la estatura, ¿ya? Y vemos que poco a poco la estatura de los primeros homínidos va aumentando hasta llegar al 1,60 m, que es lo que actualmente tiene en promedio el Homo sapiens sapiens. En la pregunta C dice, en la imagen podemos ver cómo con el paso del tiempo va aumentando el tamaño del cráneo de los homínidos. Desde tu punto de vista personal, ¿crees que esta transformación fue importante? ¿Por qué? ¿Habrá sido importante que creciera el tamaño del cerebro de estos homínidos, de estos primeros hombres? ¿Por qué creen ustedes que es importante este crecimiento, este aumento de la capacidad craneana de estos homínidos? Y ahí me lo explican y me argumentan por qué ustedes consideran que es importante.
o porque no consideran que es algo importante. En la pregunta D dice, de acuerdo a la información entregada, ¿podemos afirmar que el Homo erectus logra descubrir y dominar el fuego según tu punto de vista? ¿Por qué habrá sido tan importante este descubrimiento para el hombre del periodo paleolítico? ¿Por qué es tan importante el dominio del fuego que aparece justamente acá? Y ahí ustedes me tienen que entregar un argumento. O sea, no me basta con que ustedes me digan, sí, es importante el descubrimiento del fuego o no, no es importante. Lo que me importa a mí es que ustedes me entreguen un argumento. ¿Por qué ustedes consideran que sí es importante y el por qué consideran que no es importante? Un fundamento, eso espero. Así que eso sería todo. Espero que se encuentren bien en sus casas, que traten de pasar el mayor tiempo posible en sus casas, que no salgan si no es necesario y que ojalá nos veamos muy, muy pronto, chicos. Un abrazo grande, que estén muy bien.